Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, soy el doctor Mauricio Mejía, soy médico general que está asignado al servicio de urgencias en el Hospital Galenia. En el episodio de hoy tengo la oportunidad de explicarles qué es una urgencia médica y cuáles son los procedimientos relacionados a la atención médica en nuestro servicio de urgencias. Para comenzar, creo que es importante definir qué es una urgencia. Esta definición de urgencia o de atención de urgencia está basada en normas y lineamientos oficiales vigentes y definen que una urgencia es todo problema médico quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función y que requiere de una atención inmediata. Con todo problema médico quirúrgico hacemos referencia a que puede ser cualquier enfermedad, cualquier lesión, cualquier herida, quemadura que requiera de una atención médica quirúrgica de urgencia. La definición también dice que es todo problema médico quirúrgico agudo. Agudo hace referencia a que tiene pocas horas que se presentó esta situación, que tiene pocas horas de evolución este padecimiento y que pone en peligro la vida, un órgano o una función, y que obviamente requiere de una atención inmediata. Bueno, esta definición de urgencia también supone que debe existir un área con el equipamiento destinado a la atención de estos padecimientos urgentes y que es a lo que nosotros llamamos servicio de urgencias. Este servicio de urgencias obviamente se encuentra dentro de un establecimiento donde se brindan servicios de salud. Puede ser un sanatorio, una clínica, un centro médico o un hospital, y que es un área específica para atender este tipo de problemas. Esta área debe estar equipada para atender la gravedad de los pacientes, y dentro de esta misma área existen zonas en las que se puede atender dependiendo de la gravedad de nuestros pacientes. Por ejemplo, hay un área específica para cuidados críticos, para atención crítica, que se llama área de choque o área de reanimación, donde llegan pacientes que requieren de una atención inmediata y que requiere de todos los equipamientos posibles para dar el soporte vital necesario, porque se trata de un padecimiento que, si no se resuelve a la brevedad, puede poner en riesgo la vida del paciente. También dentro de nuestro servicio de urgencias hay áreas más sencillas o que no requieren de tanto equipamiento, como un área de aplicación de medicamentos, un área de curaciones, un consultorio de urgencias donde se pueden dar consultas de medicina general o consultas que no requieran de más equipamiento, y áreas de observación. Todo esto forma parte de nuestro servicio de urgencias. Bueno, ¿cómo clasificamos las urgencias? Para clasificar las urgencias utilizamos un sistema internacional de priorización. Este sistema internacional de priorización está basado en unas escalas del triage. El triage es una palabra que utilizamos para seleccionar, escoger o priorizar. Es un término francés que se utiliza para tratar de darle prioridad a lo que realmente requiere una atención inmediata. En otras palabras, es una escala de gravedad que nos permite valorar de forma preliminar a los pacientes antes de que reciban una valoración completa, antes de que reciban un diagnóstico y antes de que reciban un tratamiento en el servicio de urgencias. En términos sencillos, es como una manera previa de evaluar la gravedad que trae un paciente para saber qué tan prioritaria va a ser su atención, para saber si requiere esperar en el área de espera
o si su atención requiere de una atención inmediata. Los objetivos de este triage va a ser identificar rápidamente a los pacientes graves con el fin de priorizar su asistencia. Como había mencionado, al momento de aplicar este triage o esta selección, si nos percatamos que es un paciente que tiene un padecimiento grave, pues su atención va a ser inmediata. Otro objetivo de este triage es determinar el área en el que se le va a atender. Como mencioné, el servicio de urgencias está conformado por diferentes áreas. Un paciente que viene con un riesgo de muerte o con un padecimiento muy crítico va a pasar directamente al área de choque o de reanimación. No lo vamos a poder atender en un consultorio, no lo vamos a poder atender en un área de curaciones. Va a requerir de equipamiento y de insumos especializados, que eso solamente se encuentra en un área específica dentro del servicio de urgencias, que en este caso es el área de choque. Entonces, este triage, esta evaluación preliminar de la gravedad del paciente, nos va a poder decir en ese momento si va a ser un paciente que requiere una atención especializada en el área de choque o que puede ser tratada de forma sencilla en un consultorio. Otro objetivo del triage va a ser disminuir la congestión en las áreas de tratamiento de los servicios de urgencias. Por ejemplo, hay pacientes que acuden al servicio de urgencias no necesariamente porque tengan un problema de salud. Pueden acudir por una duda en su receta, para la aplicación de una inyección, para el llenado de algún formato de su aseguradora o un formato que requiera de una evaluación médica, como por ejemplo un examen médico. Este tipo de atenciones en urgencias pues no suponen un riesgo para la vida, no requieren de una atención prioritaria, o sea que en segundos sea necesario atenderlas, y que el tenerlas ahí pues pueden llegar a congestionar el servicio de urgencias. Precisamente el triage sirve para enfocar la atención en pacientes graves y darle otro tiempo de espera a padecimientos que no ponen en riesgo la vida. O por ejemplo, cuestiones como aplicar un medicamento, pues puede ser atendido por personal de enfermería y no necesariamente requieren que un médico esté disponible para ser atendidos. Entonces así podemos darle la atención a este tipo de pacientes sin tenerlos que hacer esperar mucho tiempo en el área de espera. Otro objetivo del triage es permitir la evaluación continua de los pacientes mediante reevaluaciones periódicas. Por ejemplo, si desde el inicio detectamos que un paciente viene en estado crítico, que requiere de atención de reanimación, y lo estadificamos con un nivel de prioridad 1, y ya que ha entrado al área de choque y se ha estabilizado, este triage desde el inicio me dijo que era un paciente grave, que requería de cuidados críticos. Entonces eso nos hace conscientes de que va a requerir de evaluaciones continuas, de que cada 10, 15 minutos voy a tener que estar checando de nuevo sus signos vitales, porque de entrada el triage me dijo que era un paciente con prioridad 1. Entonces ese es otro objetivo del triage, que nos permite identificar pacientes graves que en algún momento van a requerir de evaluaciones continuas. Otro de los objetivos del triage es crear un lenguaje común con todo el personal que interviene en el área de urgencias. Por ejemplo, si nosotros en el servicio de urgencias damos un manejo inicial de reanimación, de resucitación, resolvemos el problema más grave o estabilizamos al paciente, pero que sabemos que requiere de la intervención de otro especialista, como un cardiólogo, un ortopedista, esta priorización o este lenguaje, esta categorización de triage va a hacer que tengamos el mismo lenguaje y al momento de contactar a los especialistas o a un médico interconsultante, sepa que tiene un nivel de prioridad alto, un nivel de prioridad 1, o si lo manejamos por colores, un nivel de prioridad rojo. Entonces eso nos permite tener como un lenguaje en común y no perder tiempo como en tratar de explicarle al médico que va a visitar este paciente que pues se trata de un padecimiento grave y que requiere de una atención inmediata, sino ya teniendo un lenguaje común, pues ellos mismos saben que se trata de algo grave y que requiere de una atención inmediata. Bueno,
¿Quiénes participan en este triage? ¿Quiénes participan en esta selección? El proceso de selección comienza desde que el paciente llega a la recepción del servicio de urgencias del hospital. El personal que se encuentra en la recepción de urgencias tiene la capacidad de priorizar la atención de cada paciente. Contamos con una hoja inicial de urgencias que cuenta con diferentes partes o secciones. Estas secciones se van llenando conforme se va atendiendo al paciente y la parte inicial está a cargo del personal de atención al cliente en la recepción de urgencias. Ellos se encargan de llenar datos básicos de identificación como nombre, sexo, edad, teléfonos, fechas de nacimiento, ¿sí? También se tienen que establecer las horas en las que comienza su atención, las horas en las que son pasados al área de urgencias, la hora en la que se le comienza a tomar signos vitales e incluso la hora en la que un doctor comienza a atenderlo, así como la hora en la que termina su atención. Esta hoja también tiene parámetros muy sencillos que también permiten al personal de atención al cliente de la recepción determinar si un paciente requiere de una atención prioritaria, porque por ejemplo, con el simple hecho de saber que su estado mental está alterado, que puede venir inconsciente, sabemos que es un paciente que va a requerir de una atención inmediata. Si vemos que el paciente viene por su propio pie y que no es traído en una ambulancia, pues podemos saber que el paciente que viene en ambulancia pues requiere de una atención posiblemente inmediata o crítica. O si vemos que el paciente viene en silla de ruedas, pues puede ser que traiga una lesión o una herida que no le permita caminar por sí mismo y que posiblemente también requiera de una atención inmediata. Todos estos parámetros son muy sencillos, que no requieren como que de la evaluación de un experto y que a nuestro personal de atención al cliente en la recepción de urgencias les permite pues priorizar la atención de cada paciente. Una vez que el paciente ha entrado al servicio de urgencias, es el turno del personal de enfermería, quienes realizan una examinación rápida y completa que incluye como un resumen de lo que lleva el paciente a urgencias, saber si tiene alergias a medicamentos, saber cuánto tiempo ha tenido este padecimiento y que también dentro de su examinación contempla la toma de signos vitales. Los signos vitales, como su nombre lo dice, pues son variables, son parámetros que se pueden medir, se pueden cuantificar en el cuerpo, como la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿sí? Esto permite darle la parte objetiva al triage, como por ejemplo, mucha gente puede venir al servicio de urgencias y referir que toda una noche anterior tuvo fiebre y al momento de cuestionar que cómo era su fiebre o cuánto tuvo de fiebre, nuestro paciente puede contestar diciendo que él se sintió caliente. Esa sensación térmica no es un parámetro objetivo, o sea, no es una forma de saber si tuvo fiebre o no. Sin embargo, si el enfermero le coloca el termómetro y nos marca una temperatura mayor a 38 grados, que teóricamente ya se cataloga como fiebre, sabemos que realmente la tiene. Entonces, lo mismo pasa con la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Muchas veces los pacientes llegan refiriendo sensaciones o que ellos sentían o que ellos pensaban que tenían, pero al momento de medir estas variables, como los signos vitales, podemos saber realmente si se trata de un padecimiento urgente o si nuestro paciente viene completamente estable y que no necesariamente requiere de una atención urgente. Entonces, estas variables y estos signos vitales forman parte de la hoja de atención en el servicio de urgencias. Y una vez que tenemos registrados estos signos vitales, más los otros parámetros que vienen en la hoja de triage, como el estado de conciencia, algunas veces es necesario hacer una medición de glucosa en un dedo a través de una punción capilar. Todas estas variables que quedan registradas en la hoja de triage, al momento de determinarlas, nos van a permitir
priorizar la atención en urgencias. Y entonces tenemos 5 categorías en las que se puede dividir. La primera es la prioridad 1, que también puede ser identificada con el color rojo, y que supone que nuestro paciente tiene signos vitales alterados. Tiene signos vitales alterados al grado de ser críticos, una presión arterial muy alta, muy grave, una frecuencia cardíaca muy alterada, muy alta o incluso muy baja, que puede poner en riesgo su vida, un estado de conciencia siempre alterado. La mayoría de las veces un paciente con prioridad 1 o prioridad roja viene inconsciente y que requiere de un tiempo de atención inmediato. También la mayoría de estos pacientes con un nivel de prioridad 1 o rojo se atienden en el área de choque o en la sala de reanimación. El siguiente nivel de prioridad sería la prioridad 2, también identificada con el color naranja, que supone que nuestro paciente trae signos vitales alterados, presión arterial alta, frecuencia cardíaca alta, puede traer fiebre, pero no en valores críticos o en valores peligrosos. Puede referir mucho dolor, y entonces entra en una categoría que requiere de un tiempo de atención de entre 5 y 10 minutos. El siguiente nivel de prioridad sería el nivel de prioridad 3, también identificado con el color amarillo, y que de igual manera puede traer ciertas alteraciones en sus signos vitales, o por ejemplo, en caso de tener una herida, tener una hemorragia controlada, o sea, venir con una herida que sangró en algún momento, pero que en el momento de acudir al servicio de urgencias ya ha sido controlada. Y entonces requieren un tiempo de atención de entre 10 a 30 minutos. Tenemos el nivel de prioridad 4, que también se identifica con el color verde, que es donde entran la mayoría de los padecimientos que tenemos en el área de urgencias. Son enfermedades como por ejemplo enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, dolores, problemas médicos que no son urgentes, que suponen no provocan una alteración en el nivel de conciencia. Son pacientes que vienen despiertos, que vienen por su propio pie, que no requieren de ningún tipo de asistencia extra y que no traen signos vitales alterados. Entonces estos pacientes entran en una prioridad 4 o color verde y pueden ser atendidos de entre 30 minutos hasta 1 hora. Y tenemos todavía un quinto nivel de prioridad, el nivel de prioridad 5 o de color azul, que son todas las situaciones que no requieren de una atención médica y que definitivamente no son urgentes, como por ejemplo mencionaba de pacientes que luego acuden para que se les aplique una inyección, o pacientes que acuden para revisiones de un padecimiento que ya tuvieron para darle como continuidad. Son pacientes que por ejemplo tuvieron una herida que recibió puntos de sutura y que ahora acuden para que se los retiren. Pacientes que pueden venir a que se les llene algún tipo de formato de evaluación médica y que obviamente no es una atención que requiera de la intervención de un médico o que requiera una consulta médica y que definitivamente pues tampoco es algo urgente. Entonces a este nivel de prioridad se le puede dar un tiempo de espera de entre 1 hora hasta 2 horas. Es muy importante definir estos niveles de prioridad porque muchas veces los servicios de urgencia, en los servicios de urgencia se cree que conforme uno llegue va a ser atendido, que se atiende por el orden de llegada, y no es así. Precisamente existe este sistema internacional, porque así como se aplica en este hospital, se aplica en todos los hospitales, ya sea público o privado, en el que se atiende por el orden de prioridad y no por el orden de llegada. Muchas veces es muy difícil sentir el dolor de otra persona, sentir la molestia de otra persona. Un dolor de rodilla que para mí es muy intenso puede ser un dolor muy insignificante para otra persona, y que ya por el simple hecho de que yo lo percibo muy intenso, tengo la idea de que debe ser atendido de forma urgente.
Sin embargo, como expliqué aquí, sí existen ciertos parámetros como son los signos vitales, como otras escalas en las que se puede determinar que aunque yo refiera que es un nivel, aunque yo refiera que es un dolor muy intenso, no supone un riesgo para la vida, no supone un riesgo para que yo pierda, en el caso de un dolor de rodilla, mi pierna o no supone que ponga en peligro mi vida o que si no lo atienden pueda pasar algo más grave. Entonces es importante como educar a los pacientes de que sí se les va a dar la atención médica que requieren, pero que muchas veces no es algo urgente o que requiera ser atendido de forma inmediata. ¿Por qué? Porque pasa que si el paciente que llega después de mí trae un padecimiento más grave y le damos la prioridad de la atención, a veces nuestros pacientes dicen, bueno, yo llegué antes y ¿por qué pasaron a él si él llegó después de mí? Pero es precisamente porque en urgencias, en todos los servicios de urgencias, se atiende por niveles de prioridad y no por orden de llegada. Si ustedes visitan nuestro servicio de urgencias por algún motivo de salud, encontrarán estos niveles de prioridad identificados con los colores que mencioné y se darán cuenta que todo esto está como establecido y ya viene como en nivel de prioridad para que más o menos ustedes puedan darse una idea del tiempo de espera que podrían tener para ser atendidos en el área de urgencias. Y como les mencioné, no solamente de este hospital, sino de la mayoría de los hospitales, porque son escalas internacionales ya establecidas. Bueno, voy a mencionar un poco las urgencias reales más frecuentes que tenemos en el servicio de urgencias del Hospital Galenia. Al momento de que digo urgencias reales, porque entran dentro de la categoría de que son padecimientos que ponen en riesgo la vida, y en adultos podemos encontrar los infartos agudos de miocardio, los infartos agudos del corazón, los traumatismos craneales, las hemorragias cerebrales o los infartos cerebrales, padecimientos como sepsis. Sepsis es una complicación por una infección que pone en riesgo la vida debido a que es tan grave esta infección que empieza a alterar funciones de algunos órganos, a alterar valores de laboratorio que pueden ser críticos. Entonces, sepsis siempre va a ser un padecimiento urgente porque supone un riesgo para la vida. También las urgencias, bueno, como parte de las urgencias más frecuentes en el servicio es el dolor abdominal. El dolor abdominal algunas veces es urgente, algunas veces no lo es. Por ejemplo, si es un dolor abdominal que se acompaña con alteraciones de signos vitales, que se acompaña con alteraciones como por ejemplo un dolor abdominal acompañado de un sangrado intestinal, sabemos que entonces no es solamente el dolor, sino ya es algo más grave que requiere de una atención inmediata, porque también existen circunstancias en donde el dolor abdominal solamente es dolor y no supone un riesgo para la vida. Hacemos mucho hincapié en esto porque es frecuente que en el servicio de urgencias tengamos pacientes con problemas de piedras en el riñón, un lito en la vía urinaria, que producen mucho dolor abdominal, un dolor abdominal muy, muy intenso, pero que de forma inmediata no suponen un riesgo para la vida. Entonces, sí es un dolor muy intenso, sí requiere de una atención rápida, pero tampoco entra dentro de la categoría de urgencia. Entonces, esa es la situación del dolor abdominal. No todo el dolor abdominal es urgente, pero es de las urgencias más frecuentes que tenemos en el servicio. También otra puede ser las crisis hipertensivas, pacientes que sufren de hipertensión arterial, que tienen un descontrol en sus cifras de tensión arterial. Cuando son muy elevadas, pueden tener el riesgo de sufrir un infarto cardíaco o un infarto cerebral.
y entonces eso las convierte en una urgencia real que requiere de atención inmediata. Los traumatismos como fracturas, caídas, una quemadura, un traumatismo por arma blanca, como una herida cortante que tiene un sangrado abundante, también entran dentro de la categoría de urgencias reales. Y pues últimamente, y en el último año, se ha agregado un padecimiento respiratorio de la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2, la COVID, que también ha traído a pacientes en situación crítica con problemas respiratorios muy graves, que les provoca una insuficiencia respiratoria muy grave que requiere de soporte con oxígeno, incluso hasta de intubación inmediata, que bueno, también ha entrado dentro de la categoría de nuestras urgencias reales más frecuentes, al menos en este último año. En niños, las urgencias o las causas de urgencia en el servicio cambian un poco. También pueden encontrarse las lesiones por accidentes. Ahorita disminuyó bastante por el hecho de que las clases se están tomando en casa, pero cuando normalmente los niños acudían a escuela, acudían mucho al servicio de urgencias por accidentes, por caerse, por golpearse la cabeza, por chocar con otro compañero, por cortarse. Muchas de estas lesiones estaban relacionadas a su rutina en la escuela y pues son causas frecuentes de atención en el servicio de urgencia. Muchas son lesiones muy sencillas que no ponen en riesgo su vida, pero otras cuantas pues sí requieren de tratamiento más específico o incluso de estudios de imagen para tratar de detectar una complicación que pueda ser grave. También un padecimiento que supone un riesgo para la vida en pacientes pediátricos es la deshidratación. La deshidratación es relativamente frecuente en los niños, sobre todo cuando tienen enfermedades diarreicas que se acompañan también de vómito, porque es tanta la pérdida de su líquido que no se llega a compensar con una hidratación oral efectiva, como por ejemplo darle suerito o darle agua. Vomitan tanto y tienen tanta diarrea que lo que los padres llegan a reponer no es suficiente y entonces caen en un estado de deshidratación que puede ser muy grave para los niños. También existen las convulsiones por fiebre, que la mayoría de las veces no son graves. Ver a cualquier persona convulsionar puede ser algo muy, muy aparatoso, muy que te sorprende fácilmente y que te hace pensar que es algo grave, pero la mayoría de las veces las convulsiones por fiebre alta pasan sin secuelas. Si es una urgencia, sí requiere de una atención médica inmediata, pero una vez que el paciente se estabiliza, pasan sin secuelas. En niños que tienen un diagnóstico establecido de asma, es frecuente que lleguen a presentar crisis asmáticas. Las crisis asmáticas se caracterizan por una inflamación súbita e intensa de las vías respiratorias bajas que evitan que el niño tenga un intercambio de oxígeno adecuado, entonces pueden caer fácilmente en una insuficiencia respiratoria. La mayoría de las crisis asmáticas mejoran o se revierten con el tratamiento que muchos niños ya tienen establecido por sus pediatras y que es de fácil administración por los padres. Sin embargo, algunas veces no es el caso y requieren de una atención en urgencias con la administración de medicamentos intravenosos o nebulizaciones de manera urgente para poder así volver a abrir ese bronquio y entonces no haya riesgo de una insuficiencia respiratoria más grave. Otro padecimiento muy frecuente y algunas veces urgente en niños es los cuerpos extraños. Niños que accidentalmente o intencionalmente
llegan a ingerir o a tragarse algún cuerpo extraño, la mayoría de las veces pues son objetos pequeños como juguetes, pero en otros casos como monedas o baterías llegan a representar riesgo para su vida, sobre todo el riesgo de tener una irritación intestinal muy intensa que pueda generarles algún tipo de perforación. Entonces también los cuerpos extraños en niños es una urgencia real, frecuente, que nos visita en el servicio de urgencias. Bueno, y por mi parte sería todo. Espero haya sido claro y haya podido darles una idea de más o menos cómo es el proceso de atención de los padecimientos urgentes en el servicio de urgencias del Hospital Galenia. Y pues sigan al pendiente de más episodios de nuestro podcast. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.